Bueno, arrancamos entonces este episodio de Agenda Económica. Vamos a tratar de, en estos tiempos tan álgidos de la política, tratar de hablar de lo que está pasando desde otro lugar, por ahí un poco más profundizando algunas de las cuestiones que siempre se habla en la economía. En este caso, bueno, tenemos obviamente invitados, en este caso Paula de Buren. ¿Cómo andás, Paula? ¿Todo bien? Bien, gracias. Ella es doctora en Ciencias Sociales de la UBA, es autora de un libro, aquí lo tengo, Contraofensiva Neoliberal, la Escuela Austríaca de Economía en el Centro Estratégico de la Disputa. ¿Qué es la escuela austríaca? Vamos a hablar justamente un poco de eso. Es la escuela a través de la cual Milei está haciendo campaña, ¿no? Empezó a hablar mucho de eso, de Hayek, de von Mises, de todos esos autores, de los cuales se sabe poco, porque son autores que obviamente no se ven, no son mainstream, no se ven en la currículum de economía ni en ningún lado. Entonces, como que todos empezamos a mirar, incluso los economistas que estamos bastante leídos en varias cosas, tuvimos que empezar a mirar ya hace un par de años y recorrer un poco esa literatura, porque obviamente, si bien son parte de una escuela neoclásica, no son lo que generalmente leemos, ¿no? Hay como 3 corrientes neoclásicas. Nosotros leemos las otras 2, de Walras y de Jevons y Marshall, para decir así, pero no leemos la tercera, que es la escuela austríaca. Así que bueno, justo vos hiciste una tesis doctoral sobre este tema. Así que primero de nada quería preguntarte, vos que trabajás en la UBA, trabajás en la UNPAS, digamos, 2 medios totalmente distintos en cuanto al alumnado. Se habla mucho del el contagio que genera Milei en el alumnado, sobre todo de ciencias económicas, pero más allá obviamente también. Me gustaría saber cómo viviste y cómo ves un poquito ese fenómeno electoral de Milei. Ya pasó de ser un fenómeno medio social, mediático, a ser un fenómeno político, electoral. ¿Cómo lo viste y bueno, cómo lo ves desde las aulas también, en dos ámbitos muy distintos, como la UBA y como UNPAS, ¿no? La Universidad de José C. Paz? Sí, yo al fenómeno Milei o al ascenso, digamos, de la libertad avanza, como también me parece el ascenso del macrismo, me parece que tiene que ver con, desde mi perspectiva, entiendo que hay múltiples factores y uno no puede como particularizar en uno, pero sí que tiene que ver con la difusión de ciertas formas de interpretación de la realidad y los hechos. Y los problemas sociales. Me parece que tiene que ver con eso, digamos, y la difusión de determinadas valoraciones. Es un nuevo paradigma en eso, ¿no? Nuevas ideas, nuevos imaginarios. Yo también, diría que no. De los jóvenes, que parte de los jóvenes. Sí, yo no diría que son nuevas. Para mí no son nuevas. Sí que se han impuesto como visiones, digamos, como que han construido cierta hegemonía en la percepción, pero digamos que no es algo que viene aconteciendo desde hace bastante tiempo y que empieza a ser parte de nuestro sentido común o de la forma de percibir las cosas, pero que no lo caracterizaría como un fenómeno nuevo. La imagen de Milei puede llegar a ser nueva, pero sin embargo eso se asienta sobre interpretaciones de la realidad. Sí, de esas escuelas que son vínculos centenarias, ¿no? Claro, y los vínculos, sí. ¿Y cómo lo ves en las aulas, ¿no? Un poco fuera del aire hablábamos un poco de cómo se percibía el tema de los vouchers, por ejemplo, en la UBA, cómo lo ven estos mismos alumnos que viven a esas contradicciones, ¿no? Votan a Milei y van a estudiar gratis, sabiendo que por ahí si gana Milei estaríamos pensando en otro esquema de educación. Claro, sí, yo en lo que encuentro son posiciones diversas, ¿no? Yo doy clase en el conurbano bonaerense y ahí tiene una postura más de defensa de la universidad pública. Entiendo que porque saben qué significa no tener acceso a la universidad pública, distinto me parece de la población de la capital federal, que es como que va de suyo tener la universidad, va de suyo tener un montón de posibilidades de elección de diferentes tipos de carreras. Entonces parece que la universidad fuese una cosa
que está en sí misma y aparece la cuestión de una posición favorable respecto de los vouchers, por ejemplo, anclándose en la idea de las pruebas PISA. Que son paradójicamente muy críticas y siempre son pruebas que Argentina no está bien rankeada, digamos, ¿no? Siempre claro, pero si uno se pone a mirar el efecto que eso tuvo en Chile, que se implementó a través del sistema de subsidio a escuelas y directamente tiene que ver con la cantidad de matrícula, en Chile generó un empeoramiento del sistema educativo y no al contrario. Entonces hay como se difunde cierta posibilidad y sobre todo se dice, bueno, en realidad los docentes no van a trabajar y como si eso fuera la única forma de poder explicar la falencia del sistema educativo, digamos. No pensar en, bueno, cuáles son las condiciones materiales que enfrenta el alumnado y la diversidad que eso puede llegar a tener respecto del rendimiento, que no tiene solamente que ver con lo que se hace en el aula, sino con las posibilidades materiales de estudiar que cada persona tiene. Y también me parece, en términos de educación, que uno no puede equiparar, digamos, la función que tienen ciertas escuelas, que no es solamente de enseñar una matrícula, sino también de sostener materialmente a esa población, en el sentido que muchos estudiantes van y comen en las escuelas y reciben ciertas contenciones de eso de que cuestiones que de lo contrario quedarían afuera, digamos. Claro. Entonces, me parece que anclarse en una prueba como la PISA para hacer una evaluación respecto al sistema educativo nacional es como sesga e impide una real dimensión de la relevancia que tiene. Bueno, vos, bueno, estamos todos entonces, como dije, ¿no? Mirando un poquito qué es esto de la escuela austríaca, volviendo a hacer historia del pensamiento económico. Y vos justo hace un par de años hiciste tu tesis doctoral sobre ese tema, así que obviamente es una tesis que está disponible online, lo vamos a poner después en los comentarios del video. Entonces, empecemos por el principio, ¿no? ¿Dónde se origina la escuela austríaca? ¿Cómo ves vos su evolución? En Europa, obviamente sale de Austria, ¿no? De la escuela, el ambiente que había en esos años, 1870, y sobre todo antes de la Segunda Guerra Mundial, digamos, que es el momento de auge de la escuela austríaca. Así que contame un poquito, vos que sabés bien del tema de la escuela austríaca, ¿por dónde viene? Bueno, si uno quisiera pensar en los orígenes de la escuela austríaca, se dice que uno de los orígenes de la escuela austríaca es justamente este libro que tenemos acá, que es Principio de Economía Política, que escribe Karl Menger. Hayek dice que este libro hubiese quedado en el olvido si no fuese porque fue rescatado por von Bauer y von Weiser. Ahora, ¿en qué contexto, en qué superficie de emergencia escribe Menger? Menger escribe en el seno del Imperio Austrohúngaro. Menger va a ser designado para ser formador, profesor de el entonces, en ese momento, próximo heredero, próximo monarca de Austria. Él escribe, hay que pensar Austria, digamos, que 1870, estamos hablando de esa época, ¿no? Este texto es publicado en 1871, sin embargo, digamos, uno piensa en Austria, una de las
en la segunda mitad del siglo XIX tiene que pensar en una serie de movimientos sociales obreros que se vienen dando en Francia con la Comuna de París, Claro. en Inglaterra con eso que termina siendo lo que es el Manifiesto Comunista, y en Austria toman el nombre de la Primavera de los Pueblos. Eso produce la caída de uno de los Austria y el ascenso de otro, pero bueno, este otro es el que hace formar a su hijo con Menger. ¿Qué escribe acá Menger? O sea, para la época había, como parte del mainstream disciplinar, lo que estaba más como en boga es la idea de la teoría del valor, ¿no? O sea, yo suelo decir a los chicos, para tratar de explicar qué se trata la teoría del valor, es la pregunta de Adam Smith, ¿por qué es eso que genera riqueza para las naciones, ¿no? ¿Qué produce valor? Entonces, encontramos discusiones anteriores respecto al tema, pero en Smith empieza desarrolla dos teorías, que una es la teoría del valor-trabajo, la teoría de los costos de producción. En eso continúa Ricardo y después continúa Marx, lo cual termina en su teoría del plusvalor. Ahora, esta teoría tenía problemas políticos, ¿no? O sea, porque de alguna manera viene a reivindicar la idea de que la riqueza es producto del trabajo, ¿no? Más antes que del capital. Claro. Entonces, eso había generado problemas ya en Inglaterra también, por eso se desplaza a Ricardo y se retoma la teoría de costo-producción de John Stuart Mill. Sí, eso digamos, genera muchísima discusión en cuanto a lo que uno supone es que el trabajador es el que trabaja y después pierden la distribución del ingreso porque aparecen otra gente, en Ricardo, la renta agraria y la ganancia empresaria, que en un principio, si uno piensa en lo que es el valor trabajo, no tendría por qué estar ahí, ¿no? Un poco la idea de por qué es importante esa discusión del valor y el peso político que tiene, obviamente viene por ese lado. Y ahí en relación a eso uno podría pensar por qué es tanto problema que un trabajador haga paro. Se hace los cálculos incluso de cuál es la pérdida cuando se deja de trabajar, ¿no? O sea, pero bueno, eso es un problema político, que eso, digamos, emerja, digamos, y el trabajador se dé cuenta de alguna forma de eso. Conecte con la política, con la Comuna de París, con las huelgas. Claro, y con digamos, la demanda de mejores condiciones de vida y la apropiación de eso que ha producido también. Claro. O se cuestione respecto de la redistribución, de cómo se distribuyen la riqueza que el mismo trabajo genera. Sí, muchas veces se ven en algunos de esos panelistas que hacen la cuenta de cuántos días trabajás para pagar impuestos al Estado, que serían 4 o 5 meses. Se podría hacer la cuenta de cuántos días trabajás, si seguimos el valor trabajo, ¿no? Para pagarle al capitalista, ¿no? El plus trabajo y cuánto te queda vos. Claro, incluso respecto del salario uno podría hacer el cálculo de cuánta plata yo le pago a Unilever, cuánta plata le pago a P&G, cuánto podría tomar mi propio salario y decir, bueno, está bien, de lo que a mí ¿cómo se distribuye eso? Claro. Ese cálculo también. Ahora, ¿por qué no hacemos ese cálculo? Esa sería la pregunta que en todo caso a mí me traccionó a trabajar esto. ¿Por qué esos cálculos no lo hacemos? Y en ese sentido ahí, bueno, Menger lo que va a hacer es, en este trabajo que él hace, retoma la teoría del valor de uso, que había sido dejado de lado, porque se había tomado la teoría del valor de cambio, y empieza a escribir, no me voy a poner a desarrollo porque si no estaríamos horas, pero sí que termina en dándole énfasis al tiempo, un elemento que Ricardo le había quedado pendiente en la resolución de la teoría del valor-trabajo. La cuestión de poner en el foco el tiempo es de cuánto tiempo espera cada persona para tener la realización de lo producido. Entonces dice, bueno, el trabajador espera poco, el capitalista espera más, el terrateniente espera más. Entonces, en realidad, lo que hay que poner el foco es en el tiempo. Claro. Por eso ellos serían merecedores de cierta apropiación. La idea es que el trabajador al mes o incluso a la semana o un jornal incluso puede recuperar lo que trabajó,
¿no? Al día o la semana, al mes recupera lo que fue trabajando, mientras que un capitalista que pone una máquina, la máquina la tiene que estar pagando por ahí 5 años antes de ver una ganancia real, pagar la máquina y empezar a tener ganancia real sobre la producción. Claro. Entonces, él lo que hace ahí es desplazar el punto de observación. ¿Por qué von Bauer va a tomar esto? Porque a partir de eso von Bauer va a desarrollar una teoría ya positiva del capital, en contraposición a la teoría crítica del capital que hace Marx. Entonces, ahí están, digamos, von Bauer era ministro de Hacienda. Por eso a veces se habla de como si fuesen marginales. No, están en el centro de la escena política. Son la casta. Y yo creo que sí, digamos. Yo los hechos, digamos. Menger fue de parte de la corte en un punto. Claro. Von Bauer fue ministro de Hacienda. El propio Mises. Entonces, von Mises. Von Mises, sí. Ese von es porque también es como el Sir en inglés, ¿no? Es un título de nobleza, como también se lo van a otorgar a Hayek. Claro. En los años 70. Hayek no tiene título de nobleza, pero se lo van a otorgar en Inglaterra. Buenos. La casta es amplia. Y tiene sus premios, sí, digamos. Y tiene sus premios trabajar para la casta también. Claro. ¿No? En continuidad con von Bauer va a generar instancias de debate, talleres y ese tipo de cosas donde se va a discutir la teoría del valor, y ahí es que aparece von Mises como alumno de von Bauer. Y von Mises va a seguir también, ellos van a seguir siempre en esta disputa. Otra disputa más que va a dar Menger es con la escuela austríaca, con la escuela histórica alemana. La escuela histórica alemana es una escuela, se le suele llamar los socialistas de Sillón. ¿Por qué se les llama los socialistas de Sillón? Porque son reformistas. La escuela histórica alemana se conforma en oposición a la escuela inglesa, diciendo que no hay leyes de carácter universal, que en todo caso hay que mirar la historia sería lo... Y a partir de eso, de última, y hay que mirar los distintos marcos culturales, digamos, sociales, políticos, no... Y en ese sentido, en todo caso, no hay leyes de carácter universal, sino que lo que pueden haber es regularidades específicas de un tiempo y espacio concreto. Sería, o sea, para poner un nombre, Federico List, ¿no? Claro. Sí. Que retoma muchas de las cosas que hacía Hamilton en Estados Unidos, discutiendo con Adam Smith la teoría cosmopolita de Adam Smith, y armando un poquito una teoría del desarrollo, ¿no? Hay muchos, digamos, vasos comunicantes entre esa teoría y la teoría de Previch y de estructuralismo latinoamericano acá. Lo que piensa en ese momento es cómo desarrollarse siendo periférico respecto de Inglaterra, ¿no? Y una de las cosas que empiezan diciendo es: no tomemos la teoría económica de Inglaterra porque no nos va a servir, digamos, para desarrollarnos. Claro, incluso lo hace en Alemania, ni siquiera se lo hace en América Latina. Desde Alemania él dice, no hay que tomar esa misma teoría. Exactamente. Bueno, en contraposición a eso y a ese intervencionismo de alguna forma, es que se va a oponer Menger. Menger entonces critica la escuela histórica alemana y también va a decir, no, va de alguna manera legitimar las leyes universales y va a yo lo que entiendo es que ellos dan disputas con otras. Hay algo que dice von Mises, que es que en la Austria de su época las discusiones políticas se daban en las universidades. O sea, no es que se daban en Twitter. Digo, si uno piensa entonces, las formas de discutir política, la gente dice, en su autobiografía dice, asistía a las universidades, no solamente para tener un título, sino porque quería participar y entender el debate público. Habría que pensar que sectores sociales tenían acceso a eso, pero entonces hay que dar una disputa en el campo de enunciación donde hay más fuerza de poder discursivo. No es lo mismo o algo que dice un curandero, con el perdón no, pero digo, a lo que dice un científico.
Digo, no quiero deslegitimar los saberes soterrados de ninguna forma, pero lo que quiero señalar con esto, o tratar de transmitir con esto, es que hay los enunciados tienen distinta fuerza, depende desde qué instancias de limitación se han pronunciado, depende desde qué posiciones sujetos se han dicho. Hay la cuestión clara que tienen para ellos es que la disputa hay que darle en el campo de la ciencia o de aquellos enunciados que tienen son reconocidos como tales. Entonces dan una disputa en el campo epistemológico por decir esto es científico, esto no es científico, y se ve a lo largo de todo el movimiento eso, incluso cuando uno lee ese señalamiento de que lo otro no es científico, es raro, digamos, porque cuando uno lee para cualquier profesional, cuando se puso a leer, no solamente de la ciencia económica o de otros campos, es raro que alguien, un médico, diga en el texto esto es científico, o con ese nivel de cuestión de... Se habla de, bueno, el cuerpo humano funciona de esta forma o lo que sea, pero no la remarcación sobre esto es científico y lo otro no lo es. Aparece mucho ahí. Pero quiero decir, entonces, en el campo... dan una disputa en el campo epistemológico y también en el campo teórico. Por eso acá ya en Menger se ven esas dos cosas. Discuto teoría y discuto qué es científico y qué queda afuera. Bueno, ahí va haciendo un paralelo un poquito. Lo que podemos ver es que Milley fue a disputar, no en la parte académica, pero fue a disputar en la tele, ¿no? Directamente claro. El discurso de él apuntó siempre a ir a la tele y a digamos, pero valiéndose de un saber que se dice científico. Exactamente, pero digamos, no fue a las universidades, porque no tiene currículum universitario, digamos, no fue un año a la Universidad de Belgrano y se peleó con todos ahí al año, pero es lo único que tiene de antecedente en las Tengo que universidades. decirte que le acaban de dar un honoris causa. Sí, bueno. Y le han nombrado... en la Universidad de Belgrano. En la ESADE. Ah, en la ESADE. Sí. Sí, bueno. Son privadas, digamos. Sí, claro. Y ahí lo que uno tiene que pensar es en por qué le dan ese honoris causa. Sí, ¿por qué le interesa tanto? ¿Por qué le interesa tanto darles ese espacio, digamos? Uh-huh. Sí. Esto sí. Y avanzando un poquito más, bueno, en el siglo, ya porque von Bauer es fin del siglo XX, tiene esa discusión con 19, sí. 19, digo, tiene esa discusión, digamos, con Marx, Marx fallecido ya, ¿no? Pero sobre sí. sus tomos y todo eso. Después, avanzando ya en el siglo XX, aparece otra figura que de la cual siempre habla Milley, que es Hayek, von Hayek. Von Hayek. En ese sentido, mira, yo te diría dos cosas, ¿no? Porque uno se le suele hablar a estos primeros de la primera generación y a Hayek y a von Mises como si ellos fueran de la segunda generación. Ahí lo que va a hacer tanto Mises como Hayek es seguir, digamos, en esa disputa a nivel epistemológico y a nivel teórico, digamos. Ahí me parece que, o sea, es importante también recalcar, en el caso de Mises, antes de pasar a Hayek, la teoría de la acción humana de Mises, porque aparte de la acción humana hablan mucho ellos también, y es esta cuestión de lo que hace, él postula un apriorismo epistemológico también, o sea, lo que hace el juego estratégico que hace von Mises, es decir, la ciencia económica, la catalaxia, como le llama él, y la praxeología, que es lo que postula, es una ciencia priorística. O sea, anterior a la experiencia, esto quiere decir que transforma a la economía en una ciencia formal, como la matemática y como la lógica, como la geometría, cuya validación no estaría en la constatación empírica. O sea que no es que va a ser falsable o va a dejar de ser falsable, sino que... Es todo abstracto. Claro, la validez no tiene que ver con la falsabilidad de esas afirmaciones. Claro. Y en ese sentido, lo que von Mises va a postular es que la praxeología estudia los principios de la acción humana y la acción humana en todo tiempo y lugar,
consiste en la búsqueda de salir de la zona del displacer e ir hacia el placer. Dice, en contraposición, o sea, retoma la crítica que se le hacía al Homo economicus, diciendo, en realidad no se trata de costos-beneficios, sino que se trata de salir del displacer e ir al placer. En realidad... Una cuestión muy hedonista y muy individualista, digamos. Exactamente. Hago o sea, lo que quiero. Lo que hay es lo que hace él es digamos, naturalizar el egoísmo a partir de eso, digamos. O sea, de hecho dice, es el hedonismo lo que hace lo que explica el altruismo. Si vos si vos tenés una acción altruista, no tiene que ver con el placer que eso te da. Y si otra persona es de todo lo contrario, tiene que ver también con ese placer o displacer. Lo que lo que va a ir cambiando es la historia. La historia va a dar el marco cultural, los valores que van a ir cambiando los gustos y claro, placeres. Sí, lo que te da placer es una cosa, te deja dar placer es otra. Claro. Pero dice, la historia, y eso se lo dice a la Escuela de Historia Alemana, no se tiene que subsumir a los principios de la praxeología. En realidad siempre es hedonismo y no... o sea, siempre tienen que subordinarse a los principios que me da la teoría de la acción humana. Claro. Digo, juega... El humano por encima de la sociedad, ¿no? Siempre, o por encima de la historia. Por encima de la historia, claro, sí. Sí, la historia debe subsumirse ahí. Entonces, claro, si hay una jerarquía... Claro. Se tiene que acoplar. Y en ese sentido, antes que me cambie de pregunta, me gustaría recalcar otra cuestión más. Que él dice, bueno, estos principios los ha seguido de alguna forma la economía, lo que él llama la catalaxia, pero tiene que expandirse a otras... permite la expansión a otros campos del conocimiento. Entonces uno puede encontrar como una derivación de la escuela austríaca de hecho lo es, a la teoría de la acción pública de la escuela de Virginia, donde se hace costo-beneficio en relación a la elección, o por ejemplo en la escuela de Chicago, Gary Becker, digamos, con esos costos-beneficios que hace en relación al matrimonio, en relación a la familia. Lo que quiero decir con esto es que uno dice, son marginales. Bueno, no son tan marginales, sí. Porque han expandido, digamos, esa interpretación de los hechos a múltiples campos. Entonces no es meramente una cuestión en términos económicos, sino que... Hay una política, ¿no? Hay una construcción de redes y, bueno, tal vez la más famosa es la del Mont Pelerin, que aparece en después de la Segunda Guerra Mundial, en los años 48, me parece, en el cual, bueno, ahí aparece de nuevo Hayek y mucho de las cuales participarán muchas de esas figuras que vos decís, como Gary Becker, de Estados Unidos, es decir, que hay como una especie, o Friedman, ¿no? Ahí hay como una conjunción de todos esos poderes, estos sabiondos todos juntos, por más que tengan diferencias, están de acuerdo en, bueno, combatir lo que era el keynesianismo de posguerra y lo que se llamó el momento de oro del capitalismo, ¿no? No dudaron en pensar que esto era, en verdad, lo peor que le podía llegar a pasar a la humanidad, y fueron construyendo desde ahí lo que fue el neoliberalismo de los años 70. Sí, ahí Hayek se convierte en una figura central. Sí. O sea, tanto en Hayek como en Mises hay una preocupación por el avance del estado de bienestar, por avance, bueno, del reformismo alemán también, por el keynesianismo, un avance del comunismo también. Enrique Gersig, que está bastante vinculado a ello, dice que la palabra neoliberalismo apareció por primera vez en el socialismo de von Hayek, que justamente lo escribió en contraposición a la Revolución Rusa, y ellos empiezan a entender, y ahí es donde se empiezan a organizar el movimiento neoliberal, porque, digamos, las
primeras veces que aparece el término neoliberal es en este libro de von Mises, pero también es en el Coloquio Littman y en los textos y en documentos oficiales de la Sociedad Mont Pelerin. Ellos entienden que frente a... Ellos dicen, bueno, el capitalismo no es que esté en peligro, o sea, está en peligro el capitalismo por el avance del estado de bienestar, por el avance del keynesianismo, por el avance del comunismo, pero hay una posibilidad. O sea, si ese capitalismo, o sea, a lo Keynes, digamos, la forma de sostener el capitalismo correctamente para ellos no sería redistribuir las riquezas del capitalismo o generar políticas como pueden ser mediante el estado de bienestar, o redistribuir o reactivar a partir de políticas públicas como en el keynesianismo, sino que lo que hay que hacer es una retirada absoluta de todo, digamos, y una mercantilización, digamos. Hay que generar en todo caso un Estado fuerte que garantice la preeminencia del mercado y que eso genere el ordenamiento social. Ahora dicen, ¿por qué avanzó el keynesianismo, el estado de bienestar, el socialismo, el comunismo? Avanzan porque se han difundidas determinadas formas de interpretar la realidad y la historia. Bueno, de hecho, para ellos fue un problema la divulgación de la teoría del valor trabajo, ¿no? Por ejemplo, para decirlo. O de la teoría general después, me imagino. Claro, la de la teoría general, claro, sí, claro, por ejemplo. Entonces, contra eso es lo que ellos, digamos, se enfrentan. La batalla cultural, como llama Milei. Claro, ellos leen, claro, sí. Hay una batalla cultural y real también, ¿no? Porque digo, es por implementar políticas efectivas también, ¿no? Claro. O sea, sí, pero sí, digamos. De hecho, leen Gramsci y entienden la cuestión de la construcción en sentido común, digamos. Acá abajo en este edificio hay una placa de Florea Gorini que decía que la batalla más importante era la batalla cultural. De Gramsci, obviamente, ¿no? Claro. Y siempre llama la atención, pero sí, están pensando siempre, es casi un opuesto, ¿no? Están pensando con las mismas herramientas analíticas. El tema de batalla cultural es algo importante. Pero me parece que hay que también tener en cuenta, digamos, todas las reformas efectivas que hacen, porque digo, bueno, consiguieron, digamos, ascender. El macrismo consiguió su ascenso, pero también trajo el Fondo Monetario Internacional. Entonces, eso, en términos prácticos, consolida el ordenamiento que buscan instaurar. Claro. Digo, quiero decir porque si no nos quedamos como que pareciera que si yo discuto con vos, el que tiene razón va a primar eso. Y acá para ellos, no, incluso Hayek lo que va a decir es que no es verdad que los ordenamientos sociales se establezcan por un debate racional. Él dice que en realidad hay órdenes espontáneos, digamos. Y si el capitalismo se erigió en el nuevo ordenamiento social vigente, tiene que ver con que es, como sería en una teoría darwinista, digamos, lo que digamos, el orden social, digamos, si nosotros acá vivimos en un ordenamiento capitalista y no en un ordenamiento que tiene que ver con el ordenamiento social que se daba en las comunidades originarias, tiene que ver a que este orden es superior al otro. Claro. Lo mismo que el comunismo, digamos, de la Unión Soviética, me imagino que... Claro, sí, claro. Sobrevive el mejor de los sistemas. Claro, pero sí. Digo, entonces, lo que ellos entienden esto, ¿no? Es que si se han difundido determinados tipos de ideas, hay que entonces construir un nuevo entramado discursivo. Por eso no es lo mismo que el liberalismo, porque retoman el liberalismo. Sí, lo retoman a Adam Smith, pero no van a tomar la teoría del valor trabajo de Adam Smith. Sí. No, por ejemplo. Ellos entienden que el liberalismo ha tenido ciertas desviaciones poco deseadas. Entonces hay que retomar el liberalismo y escribir un nuevo entramado discursivo y al mismo tiempo difundirlo y entonces ahí es que están estas reuniones como Mont Pelerin, el coloquio de Littman, que ha sido estudiado por Foucault, por François Denord,
El caso de Argentina, Susana Murillo también lo trabaja, Debbie Harvey, también como instancias de organización del movimiento neoliberal, digamos. Claro. Perry Anderson también. Y bueno, hablemos un poco de la llegada de todas estas movidas a América Latina, en particular, bueno, son conocidas, ¿no? Los apoyos y las visitas de Hayek, de Friedman también, pero de Hayek para ir a los austríacos, que es lo que nos interesa, a Chile. Bueno, contanos un poquito cómo llegan esas escuelas y cómo se difunden en Argentina. Claro, la Sociedad Mont Pelerín que se organiza en el año 47, en esta idea de que hay que difundir determinados entramados discursivos, lo que hacen es, no con su nombre propio, pero sí que van a instalar distintos centros de difusión de ideas. Y ahí es que Alberto Venegas Lynch va a conocer a Hayek en el año 50. Hay algo que, si bien von Hayek y von Mises son austríacos, ellos entienden que el futuro del mundo se iba a dar en Estados Unidos, entonces emigran a los Estados Unidos. Si en el año 47 se forma la sociedad, en el año 48 ya von Hayek tiene su... que hasta en ese momento no era von. Hayek obtiene su cargo en la Universidad de Chicago, y Venegas Lynch conoce, según sus propias palabras, conoce a Hayek en las instalaciones de la Universidad de Chicago. Venegas Lynch va a traer a Hayek a la Argentina a que sea entrevistarse con Aramburu, por ejemplo. Venegas Lynch va a ser... cuando Aramburu era presidente, ¿no? Y claro, cuando Aramburu era presidente y Venegas Lynch va a ser una especie de canciller exterior en Estados Unidos de la Revolución Libertadora en Estados Unidos. Claro. Entonces, en los años 50 empiezan a aparecer distintos centros que tienen vinculación con la sociedad, que tienen el mismo objetivo, o sea, introducir, digamos, en Argentina específicamente lo va a fundar Alberto Venegas Lynch padre. Va a difundir el Centro de Difusión de la Economía Libre, pero inmediatamente lo va a nominar Centro de Estudios sobre la Libertad, y desde ese centro lo que va a hacer es hacer publicaciones para reproducir, digamos, ese entramado discursivo. Ese entramado discursivo también se va a distribuir en el diario La Prensa, como ahora se distribuye en el diario La Nación. Por eso no es algo tan como nuevo. O sea, si uno basta buscar las columnas del diario La Nación y encontrar un montón de columnas de austríacos desde hace mucho tiempo, ¿no? Venegas Lynch, de hecho, ya llamado por el nieto, me parece, ¿no? Claro, porque después después está el hijo, que es el que funda el ESIADE, que lo funda solicitando fondos en la Bolsa de Comercio. Que es el que le da el honoris causa ahora a Milei. Que es el que le da el honoris causa ahora a Milei. Y bueno, director académico va a ser Hayek, digamos. En una de las visitas de Hayek, en reuniones en la Bolsa de Comercio, es que, digamos, se recaudan fondos para la formación de la ESIADE. También, que es una escuela de posgrado, que lo que busca es difundir determinadas interpretaciones de los hechos, en vinculación con los empresarios, porque algo que, digamos, uno tiene que pensar que tanto el coloquio Walter Lippmann como la Sociedad Mont Pelerín es un lugar donde se reúnen empresarios con intelectuales y con dueños de medios de comunicación. En el caso de la ESIADE, uno puede visitar la página de la ESIADE si quiere y ver cómo, o sea, Venegas Lynch hijo dice, acá, digamos, hay que hacer entender a los empresarios que tienen que construir interpretaciones de los hechos, digamos. O sea, y uno puede visitar las páginas, ver cuáles son las fuentes de financiamiento también.
Pero digo, entonces, una de las primeras llegadas institucionales de la escuela austríaca es a través del Centro de Difusión de la Economía Libre, que lo que trata de hacer es eso, incluso llevan, becan gente de acá para que sea formada en los Estados Unidos por Mises, por ejemplo, en las instalaciones de la Fundación para la Educación Económica, que dirige Leonard Read, que es un empresario estadounidense que además financió los viajes norteamericanos a la primera reunión de la sociedad, y introducen escritos también que vienen de Freeman, que sería la revista que se escribe ahí en esta fundación. Pero bueno, sobre todo, digamos, es el entramado discursivo, digamos, se empieza a difundir de manera institucionalizada organizada desde hace mucho tiempo. Porque lo que entienden es esto, que hay que dar la batalla cultural. Sí, en los términos. Vos hablaste de, bueno, el entramado también político que había, ¿no? Aparecen con Aramburu. La pregunta que uno se hace es, bueno, si el entramado siempre iba por el lado de las dictaduras militares, si había algún vínculo también con la última dictadura, como la hubo con la de Pinochet, por ejemplo, en estas visitas de Hayek. Lo que yo debo decir que hay reuniones que hacían o sea, como si fuese, había conferencias que se dictaban en las instalaciones del Día de la Prensa y en las instalaciones de las Fuerzas Armadas también. Claro. O sea que, digamos, había también uno de los entramados discursivos en los cuales querían penetrar, no eran los empresarios, sino también, por lo que me decís, los militares. Sí, incluso ellos, si uno se pone a leer documentos de ellos, también querían, o sea, veían como necesaria, digamos, cierta captación del cristianismo, dicen, que lo que yo entiendo que no solamente se reduce en la historia oficial de la Sociedad Montpellerin. Ellos dicen, bueno, hay que ellos tienen que captar todos los campos de enunciación, el religioso, el político, el económico, por ejemplo, si uno lee las publicaciones acá, se da cuenta que también esto, ¿no? Ahí aparece un Padre Nuestro neoliberal, para decir de alguna forma, también la enunciación humorística. Por eso ahora uno puede ver también que tienen, digamos, en Twitter, tienen distintos niveles, distintas formas de enunciación. Formas de enunciación que uno podría catalogar como más serias, pero también formas de enunciación más burdas, digamos. Los memes y todo eso. Claro. El humor memístico. Claro. Es captar todas las formas de enunciación y todas las formas de interpretación. Bueno, y Milei creo que la cuestión mística la tiene, digamos, ¿no? Siempre ahí, más allá de los perros, digamos, aparece apropiándose el Dios, también, religión, apropiándose, por ejemplo, de decir, bueno, la forma de como es servir al prójimo es a través del mercado. O sea, yo me pregunto en ese sentido, ¿en qué sentido un médico, un cirujano, por ejemplo, pediatra, que viene un niño a ser atendido, le puede decir, bueno, yo te sirvo con el menor costo, pero si vos no alcanzas esto, no te sirvo nada, digamos. ¿De qué amor al prójimo estamos? Sí. Hay una... Y vos, digamos, ahí yendo a la última pregunta, de ganar Milei, suponiendo que él hace las cosas que dice que quiere hacer, ¿cómo sería, ¿no? Una sociedad realmente? Porque sería el primer gobierno que yo, digamos, sepa que tiene así como un ideal austríaco, un ideal, digamos, puramente que proviene de esa escuela. Que sí, yo o sepa, sea, ni siquiera en Austria, ¿no? Llegaron sí. a hacer un gobierno de ese estilo. Mira, ¿cómo sería una sociedad pensado para ello? Aparecen los vouchers, a veces aparece la salud privada, toda privada, como en Estados Unidos, con todos los problemas que implica en Estados Unidos. Pero ¿cómo sería una sociedad dirigida por ellos? Sí. Medio que es hacer un poco futurología, me parece, pero sin embargo sí que, o sea, Hayek plantea
que lo que hay que plantear son utopías. Entonces sí que ellos quieren la mercantilización de todo, de todo. O sea, yo lo veo como muy preocupante, digamos, porque además ellos tienen la noción de un Estado fuerte. Hayek va a decir en una entrevista en Chile que él prefiere la libertad económica a la libertad política en relación a Pinochet, digamos. Y lo veo preocupante, pero sí que esto, que por ejemplo, cuando Hayek habla de la desnacionalización del dinero, porque ellos Mises escribe, es partidario del patrón oro. Ahora, cuando Estados Unidos declara la inconvertibilidad del dólar, eso ya no es posible, digamos, por las monedas son fiduciarias. Entonces Hayek empieza a pensar en la desnacionalización del dinero, que uno lo puede ver hoy en las Bitcoin y todo ese tipo de cosas. Sí, las cripto, sí. Las cripto, claro. Entonces, es como un horizonte, pero que es preocupante, digamos. No sé a dónde irá. Sí, casi es distópico, ¿no? Las cosas que uno llega a pero pensar respecto a lo que puede hacer. Avanzan con paso firme, porque, o sea, Murray Rothbard, que es el fundador del Partido Liberal Libertario en Estados Unidos, el que escribe el Manifiesto Libertario, dice, por ejemplo, los vouchers, que en realidad es una idea de Friedman, ¿no? de Friedman. Él dice, bueno, es un primer paso para la privatización de la educación universitaria, claro, o de la educación pública. Entonces, bueno, ¿qué quiere decir? Quieren ir más lejos que los vouchers. Claro, o sea, Está esa planificación que siempre Milei dice, bueno, esto lo haremos en el... Bueno, pero es el horizonte. Primera fase, segunda fase. Sí, no lo sabemos tampoco. Uh-huh. Porque además si la población lo apoya, digamos, tiene un consenso real para hacerlo, digamos. Sos escéptica respecto de la posibilidad de que eso se lleve a cabo. Lo más seguro es que termine un poco decepcionando, porque generó muchas ilusiones también todo esto, lo ¿no? del voucher. Todo, creo que todas las políticas de Milei en general. Generan muchas ilusiones. Lo que pasa es que para mí la ilusión ilusión que genera, ¿cuál es? Es creer que uno obtiene la libertad a partir de la libertad de mercado. O sea, me parece que hay mucha confusión, desinformación, pero en un punto está diciendo muchas cosas muy graves. Y eso está de alguna manera, por eso digo, ellos realmente que en términos de proyecto político han ganado la batalla, digamos. Y ahí uno tiene que pensar en esta seguidilla de Milei, pero también en Mauricio Macri, digamos. Cómo, o sea, pensar en esta distinción entre cuando Mauricio Macri hizo su campaña electoral para pedir que nos decía, bueno, van a ser todos globos de colores, ahora nos están diciendo en la cara, claro, lo que van a hacer. Y a mí realmente que me sorprendió mucho, sinceramente, cierta disposición a entregar tan gratuitamente la universidad pública en un país donde la universidad pública tiene que ver con el ascenso social, con posibilidades de ascenso social de todos los sectores, y en un país donde se le da mucha importancia a la educación. No hay quien no diga el problema acá es la educación, digamos, o que se revalorice la educación, más allá si que la educación dé efectivamente posible, digo, pero es impresionante. Sí, está claro que es un cambio de paradigma de muchas cosas, de la política, incluso de las cosas que uno pensaba de la economía, de la teoría económica. Sí, veremos a dónde nos lleva. Sí.
Bueno, Paula, muchísimas gracias por Vamos, esta Martín. entrevista. Primera entrevista además que nos Primera das, así que, entrevista, sí. pero justamente Bueno. me parece que uno de los grandes cambios que se viene también es eso, ¿no? Que sabiendo de estos temas, seguramente no va a ser la primera, no será la última, digo, en este caso. Así que muchísimas gracias por habernos comentado un poco. Bueno, muchas de las cosas que vimos están en este libro, Contraofensiva Neoliberal, la Escuela Austríaca de Economía en el Centro Estratégico de la Disputa, ¿no? Ahí están, repasamos los autores, los libros. Está disponible obviamente online el libro, el que lo busque con el nombre de Paula lo va a encontrar fácilmente. Así que bueno, muchísimas gracias. No, gracias a usted, Martín. Bueno, muchas gracias a todos.